Iglesia, bienvenidos en esta noche a nuestro servicio o a esta mañana a nuestro servicio, que es una bendición poder tenerlos aquí nuevamente con nosotros, aunque yo sé que en esta mañana es un poco diferente en lo que es la manera en que estamos llevando iglesia. Yo sé que antes o estamos acostumbrados a llegar a la iglesia, a adorar, a orar también, a adorar al Señor y poder escuchar una palabra del Señor. Y en esta mañana nos encontramos en nuestras casas. Quizás usted todavía está con su tacita de café, tal vez está con una dona, un pan dulce, o está comiendo, desayunando en esta hora enfrente de una pantalla o enfrente de una televisión que estamos recibiendo esta señal. Quiero dejarles saber que lo más importante es que nosotros podamos en nuestro hogar adorar al Señor, y es una buena oportunidad de poder tomar como padres de familia, como jefes de hogar o madres de familia, poder reunir a nuestra familia en estos momentos y poder levantar un altar de adoración en nuestra casa, que nosotros podamos, aunque no estemos dentro de un templo, nosotros podamos tomar la iniciativa de congregarnos con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, y poder orar juntos y presentar nuestras vidas al Señor. Antes de entrar a la enseñanza de esta mañana, yo quiero solamente dejarles saber, primeramente como el pastor, quiero dejarles saber que todo va a estar bien, que no tenemos que tener temor a lo que está ocurriendo. Sabemos que estamos recibiendo muchos reportajes o muchas noticias de diferentes áreas, de diferentes fuentes, y nosotros tenemos que ser responsables con la manera en que nosotros tratamos nuestras familias y también cómo nos guiamos en la vida social. Y es por eso que hemos decidido que para el día de hoy nuestras reuniones serían totalmente virtuales, por eso que estamos como estamos actualmente. Pero también quiero dejarles saber que estaremos tomando precaución para los siguientes o las siguientes semanas, y cualquier información que usted necesite se le estará dando o proveyendo a través de nuestros enlaces en línea, en Facebook o nuestra página web, para que usted pueda seguir muy de cerca eso. Y estaremos preparándonos aún mejor todavía para la próxima semana, si es que no se permiten reunir físicamente en edificios, podamos nosotros todavía exaltar el nombre del Señor en alto. Quiero que usted siempre mantenga en paz, la paz del Señor Todopoderoso en su corazón, en su vida, en su mente, y en estos momentos tan cruciales yo creo que lo que más nos ayudaría como creyentes es no solamente leer la Biblia, sino que también nosotros poder enfocarnos a escribir la palabra del Señor, los versos que tocan nuestro corazón, y poder recitarlos una y otra vez en la mañana o en la tarde, para que nuestros oídos puedan oír la palabra de Dios que sale de nuestros labios, y así de esa manera nosotros poder cobrar fe, fuerza y paz en nuestros corazones. Estamos orando por usted como iglesia. Cada uno de ustedes son muy especial para nosotros y esperamos que podamos reunirnos muy pronto, pero es posible, dependiendo las autoridades civiles, es posible que estemos así hasta el mes de abril. Pero sea como sea, la iglesia sigue caminando. Somos una iglesia innovadora, una iglesia relevante, una iglesia que mira los problemas como oportunidades, y con la ayuda del Señor también nosotros vamos a seguir adelante. Le recuerdo que el Dios del Centro Evangelístico es el Dios Todopoderoso, y tal vez aunque no estamos dentro del templo juntos, colectivamente adorando al Señor, pero Él también puede llegar a ministrar y a tocar su corazón, a su familia, y romper cadenas, incluso ahí en su alfombra o en su casa, en su cocina, donde quiera que usted se encuentre en este momento sentadito, sentadita. Ahora sí, quiero entrar a la enseñanza de este día. Hoy quiero hablarles sobre lo que es el Dios de presencia. Diga conmigo ahí en su casa, diga conmigo el Dios de presencia. El Dios de presencia es algo muy lindo, porque estamos hablando en esta serie de Soy del Centro. Estamos hablando de lo que es nuestra visión y nuestra misión, y también nuestros propósitos como iglesia. Y hemos hablado por unas cuantas semanas ya sobre lo que es la importancia de tener una visión personal, lo que es tener una misión en nuestras vidas y cómo desarrollar esa misión. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre los propósitos o nuestros valores como iglesia, y parte de ellos creo yo que es muy importante que tengamos en mente la importancia de tener nuestros valores hoy más que nunca firmes en el Señor.
Y por eso que hoy quiero tomar este momento para poder motivar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón sobre lo que es la visión y caminar en la visión de Dios para nuestras vidas. La visión que Dios nos ha entregado, la visión que Dios nos ha revelado a nosotros como individuos, a nosotros como parejas, como cónyuges, a nosotros como familias individuales y a nosotros como iglesia, centro evangelístico. Es importante que nosotros cobremos valor y fuerza y enfoque en estos días y podamos caminar en la dirección que Dios quiere que nosotros podamos ir. Queremos ir de aquí a allá. Y se lo vuelvo a repetir, queremos ir de aquí a allá. Es algo muy importante que nosotros debemos de mantener en mente, que queremos ir en lo que Dios quiere que nosotros, o en la dirección que Dios quiere que nosotros vayamos. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor abra su Biblia en el libro de Génesis capítulo 28, verso 10. Estaremos leyendo unos cuantos versículos y por ahorita me gustaría que pudiésemos tenerlo ahí. Génesis 28, versículo 10 al 13. Estaremos leyendo estos primeros 3 versículos y después estaremos avanzando. Lo que quiero darle es un trasfondo de lo que es nuestro pasaje que estamos leyendo. Estamos leyendo sobre la vida de un hermano gemelo. Es el segundo de los hermanos gemelos. Nosotros lo conocemos como Jacob. Nosotros conocemos que su vida era una vida de engaño, una vida que le gustaba engañar y es más, es conocido como un engañador, un impostor, alguien que engaña a su padre cuando ya está en la vejez. Génesis 28, 10 lee de la siguiente manera: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y ahí durmió, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y los puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. El verso 12, por favor, note esto: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí que los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El verso 13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Quiero que notemos algo, que cuando estamos leyendo nosotros este pasaje, estamos viendo o encontramos a este personaje, a Jacob, que se encuentra en una situación en la cual él estaba huyendo de su hermano gemelo. Unos momentitos antes de los versículos que estamos leyendo, notamos que él acababa de engañar a su padre y que su hermano mayor se enteró de este engaño, y cuando el resultado de este engaño fue que él logra robarle la bendición del hermano mayor. Y cuando él hace esto, el hermano mayor, Esaú, se enoja, y es más, él dice, en los versos previos a esto, dice que él dijo: yo, cuando muera mi padre, yo he de matar a mi hermano menor. Cuando la madre escucha esto, usted sabe que las madres siempre como que quieren más a los niños menores, como que los cuidan más. Y cuando la madre escucha esto, lo que ella hace es que notifica a Jacob. Y lo que le da de recomendación es que él pueda huir a la casa de sus familiares. Y esto es lo que hace él. Cuando él empieza, cuando leemos lo que estamos leyendo en el verso 10, notamos que él empieza a huir de su hermano. Y estando en ese momento tan trágico, o ese momento tal vez lleno de angustia, él empieza a huir, y de repente Dios se le presenta en una experiencia sobrenatural. Y cuando él se le presenta, notamos que algo interesante sucede. Si leemos el verso nuevamente, el verso 13, dice: yo soy, cuando Dios se le presenta, él dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Note algo, que él todavía no se le presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros lo conocemos como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Jacob en ese momento aún no había logrado discernir, no había entendido, o no se le había revelado la persona de Dios a su vida. Y lo que me interesa mucho de esta porción bíblica es que yo creo que muchas veces cuando nosotros recibimos la revelación de Dios, la visión de Dios para nuestras vidas, muchas veces, punto número 1, Dios puede utilizar nuestra propia visión para revelarnos o manifestarse a nuestras vidas.
Dios puede utilizar la visión que Él nos ha dado, la visión para nuestra vida, para manifestarse a nuestra vida directa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nuestros planes, nuestros pensamientos, la manera en que nosotros programamos o planificamos nuestra vida están limitados a ciertas maneras, ciertos pasos a seguir. Y cuando nosotros recibimos lo que Dios tiene para nosotros, muchas veces dice Jeremías 29:11 que los planes de Dios para nuestras vidas son mucho más mayores que las nuestras. Y es posible que alguien ahorita que está mirando ha recibido una visión de parte de Dios. Y cuando compara lo que Dios tiene para usted o para ti, si me permite, o para tu vida, cuando comparamos eso con lo que hemos nosotros pensado o planificado, de repente como que nos asusta o somos sobreabrumados por lo que Dios nos revela para nuestras vidas. Yo creo que en muchas ocasiones Dios utiliza esta revelación para poder revelarse a nuestra vida. Porque nosotros no pensaríamos de Dios tal vez como un Dios grande y poderoso y todo omnisciente y que todo lo sabe, a menos que los planes de Dios fueran revelados a nosotros y entendiésemos la gran diferencia que hay entre sus planes y los nuestros. Y me gusta mucho que cuando Dios se le presenta a a Jacob, él no se presenta como el Dios todopoderoso. Él le dice: yo soy el Dios de tu abuelo y el Dios de tu padre. Eventualmente llegaré a ser tu Dios de igual manera. Pero vamos a estar leyendo y viendo cómo en el proceso de lo que es caminar en la visión que Dios tenía para su vida, Jacob va descubriendo que el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, también sería su Dios de igual manera. El verso 14 continúa diciendo, esto es Dios hablándole a Jacob. Dios le está diciendo: yo soy el Dios de tu abuelo, el Dios de tu padre, y esta tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Verso 14, sobre tu descendencia, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Quiero que notemos que cuando Dios nos revela una visión, la visión de Dios para nuestra vida siempre será específica. Tal vez Dios no la revele totalmente o en su totalidad a nuestra vida en un dado momento, pero siempre que Dios revele un plan, una visión para nosotros, ese plan de Dios será específico. No será un plan donde habrá dudas, sino que también será un plan muy específico y muy claro para nuestras vidas. Lo interesante es, de igual manera, mis amados hermanos, que encontramos en unos capítulos previos que Dios hace esta promesa, esta visión. Dios se la revela a Abraham cuando Él le dice: sal de tu parentela, sal de tu casa, sal de tu pueblo, camina en pos de lo que yo tengo para ti y yo te haré una gran nación. Dios le presenta esta visión a Abraham. Capítulos después y muchos años después, Dios se le presenta y vuelve a reafirmar la promesa que Él hizo con Abraham, pero esta vez lo hace con su hijo Isaac. Y años después, vemos lo que estamos leyendo, años después y capítulos después, vemos cómo Dios viene y reafirma lo que le había prometido a Abraham, y a Isaac se lo promete y se lo revela a Jacob, el nieto. Es interesante esto. ¿Y por qué? Porque yo creo que aun cuando Jacob era descendiente directo de Abraham y era el hijo de Isaac y el nieto de Abraham, yo creo que es posible que Jacob no había escuchado de la promesa de Dios para su familia. Yo creo que es posible que tal vez como muchos de nuestros hijos son hijos o nietos de promesa, pero que nosotros como generaciones previas no hemos dicho o no hemos hablado o no le hemos compartido la visión que Dios tiene para nosotros o las bendiciones que Dios ha decretado para nuestras familias. Por eso que es bueno que nosotros estemos constantemente hablando a nuestros hijos, recordando a nuestros nietos que Dios tiene un plan específico, un plan especial, un plan maravilloso para sus vidas. Que el Dios que prometió tal vez 4, 5, 6 generaciones atrás es el mismo Dios que puede cumplir y que va a cumplir la promesa en este día o en esta generación.
Yo recuerdo que nosotros como iglesia recibimos una palabra profética que seríamos una iglesia punta de lanza. Pero si somos honestos, esa palabra tal vez llegó hace entre 15, tal vez más, tal vez unos 20 a 25 años. Y la generación mía, que en esa época era una generación de niños y muchos que no habían nacido todavía, tal vez nunca escucharon esa palabra profética o esa visión de Dios directamente de los labios de Dios. Tal vez nunca escucharon a un profeta levantarse bajo la unción del Espíritu Santo y profetizarnos eso como iglesia. Pero los abuelos o los que hoy son padres ya mayores en esa época, tal vez eran muchachos juveniles, adolescentes o jóvenes, bastantes jóvenes, bastantes jovencitos, tal vez ellos sí lo escucharon, tal vez ellos sí fueron, dan testimonio o escucharon lo que Dios habló directamente a sus vidas. Y es el trabajo de ellos, de esa generación, poder testificar a las siguientes generaciones de lo que Dios ha prometido, de lo que Dios ha de hacer, de lo que Dios ha dicho que es la bendición y la visión que Él tiene para nuestra iglesia. Y pregunto ahora al nivel individual, al nivel personal, ¿qué es lo que ha dicho Dios sobre su vida? ¿Le ha dicho usted a sus hijos? ¿Le ha dicho usted a sus nietos? ¿Le ha dicho usted a las generaciones que han de venir? ¿Le ha dicho usted a las generaciones que están emergiendo lo que Dios ha dicho? Y es posible que usted tiene que recordar y meditar un momento en este día. Y le invito a que después de este mensaje usted pueda meditar y pensar en esto. ¿Qué es lo que Dios, cuáles son las palabras, las promesas, las profecías que Dios ha dicho y me ha revelado y que tal vez han pasado tantos años, pero que hoy tengo que recordar y expresárselas a mis hijos, a mis nietos? Es importante que lo hagamos, porque el Dios que ha prometido algo es el Dios que lo ha de cumplir. No importando cuántos años, cuántas generaciones, no importando cómo está el mundo actualmente, no importando qué colapso económico pueda venir, no importando qué caos social pueda levantarse, el Dios que ha creado el universo es el mismo Dios que la sostiene y es el mismo Dios que podrá dar, que dio una palabra, es el mismo Dios que ha de hacer y hacer cosas poderosas en nuestras vidas. De igual manera, si usted lo cree, usted puede darle un aplauso ahí en su sala al Señor en este momento. Porque yo creo que el Dios que habla a nuestras vidas es un Dios que nunca se olvida de lo que Él ha dicho y ha prometido a nuestras vidas. Y lo que me interesa de este pasaje es cómo Dios le recuerda o Dios le revela al nieto, a Jacob, lo que es su plan para su abuelo, para Abraham, para su padre Isaac, para él como Jacob y para sus hijos, su descendencia que había de venir. En el verso que continúa, verso 15 de 28 de Génesis 28, 15, el verso dice: he aquí, este es Dios hablando directamente a Jacob, le dice: he aquí, yo estoy contigo, gloria a Dios, porque Él está con nosotros. El que promete está con nosotros. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que tú fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no, ojo con esto, no te dejaré hasta que haya hecho en ti, en tus hijos, en tus nietos, en tu cónyuge, lo que te he dicho que he de hacer. Cuando Dios promete, Dios lo cumple. Si usted tiene fe en esta mañana, le invito a que pueda cerrar sus ojitos un segundito y decir: lo que Dios promete, Dios lo cumple. El Dios que me prometió, me ha de cumplir. El Dios que me lo prometió, me ha de cumplir. Y siga diciéndoselo a usted mismo, aunque nadie le crea, usted siga creyendo. El Dios que me ha prometido esa bendición es el Dios que ha de cumplir con esa bendición en mi vida. El verso que continúa dice lo siguiente, el verso 16 al 19 dice: y despertó Jacob de un sueño y dijo: ciertamente, ojo con esto, Jehová está en este lugar. Mire qué revelación que él hace. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Verso 12, y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es nuevamente este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó a Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella.
Verso 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque era Luz su nombre, pero era porque Dios se le había aparecido ahí. Mire cómo dice Jacob en estos versos, en el verso 16, esta es casa de Dios. Él percibe que el Dios todopoderoso, el Dios de su abuelo, el Dios de su padre, estaba en ese lugar. Él percibe que el Dios grande, el gran yo soy, el Dios que había hablado a su abuelo, era el Dios que se había revelado en ese lugar. Y es más, él dice, ¿qué cosa? Yo no sabía que había entrado a la casa de este Dios poderoso. Me gusta como dice, él dice, el Dios de mis padres, Jehová está en este lugar. O sea, en otra versión, el Señor está en este lugar. Yo no lo sabía. Interesante que él conocía del Señor, pero no sabía al Señor correctamente. Porque él sabía que había alguien allá arriba que estaba en control de todo, pero él no sabía que ese alguien, no sabía dónde se encontraba ese alguien. La manera en que él refleja lo que está diciendo cuando él dice, yo no sabía que esta era su casa. Es como cuando usted ya mira algo y usted mira el agua y lo toma y dice, oh, y alguien dice, deténgase, esta es el agua mía, es agua mía. Y usted dice, oh, perdón, yo no lo sabía. Usted sabía que el agua estaba disponible, usted sabía que tal vez habían más personas ahí, pero no sabía que una persona específica era el dueño de esa agua. Jacob había escuchado de un ser, de Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, pero no sabía que él estaba en ese lugar presente. Y Jacob lo declara, le dice, esta debe ser la casa de este Dios poderoso, por tanto le llamaré Betel. Esto revela algo interesante, porque Betel se convierte en un lugar, cuando él levanta ese lugar como holocausto, como altar, Betel se convierte en un lugar de remembranza, un lugar donde se recuerdan las cosas, un lugar donde Dios aparece, un lugar donde se celebra algo como memoria, o se conmemora el lugar de presencia de Dios. Es más, cuando él deja esa piedra ahí, es para recordarle a él en años futuros que ahí fue donde él conoció al Dios de su padre, al Dios de su abuelo. Y de repente el verso 20 y 21 dice, e hizo Jacob voto con Dios diciendo, si fuere Dios conmigo, escuche esto por favor, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diera pan de comer y vestido para vestir, verso 22, y si yo volviere en paz a mi casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Recordemos que dijimos que cuando Jehová se le presentó, Jehová dijo, yo soy el Dios de Abraham y de Isaac. Él no había dicho de Jacob, porque Jacob no lo había hecho su Dios todavía. El Dios que se le había revelado era el Todopoderoso, pero aún no era su Dios específicamente. Hasta que Jacob dice, si logro ir y regresar con paz y bendición, entonces este Dios, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre, entonces será mi Dios. Interesante lo que estamos aprendiendo de Jacob. Jacob conocía a Dios, pero aún no lo había hecho su Dios. Y yo quiero preguntarle, tal vez usted ha escuchado de Dios, tal vez usted ha sentido la presencia de Dios. Es más, quizás Dios está ministrándole en este momento en su hogar, en su cocina, en su sala, en su cuarto. Tal vez usted está acostado todavía viendo esta transmisión y Dios está hablándole, ministrándole directamente al corazón. Y le pregunto, ¿lo ha hecho su Dios? ¿Ha hecho de Jehová su Dios personal, su Dios al quien usted se somete por total en su vida, en sus pensamientos, en sus acciones, en su corazón? Jacob aprendió una lección importante ese día. Y si continuamos leyendo el capítulo 29, cuando él deja ese lugar de Betel, en el 29 encontramos cómo él trabaja 14 años por su esposa Raquel. Cómo él trabaja, cómo le engañan por 7 años, le dan a Lea y después 7 años más y le dan a Raquel y recibe a Raquel como su esposa, la muchacha con la cual él se había enamorado después de 14 años. Eso se llama una bendición, pero en el capítulo 29 notamos que
esta muchacha que él tanto amaba era una muchacha estéril. Eso era una lucha. En el capítulo 30 leemos cómo le nacen hijos y también le nacen hijos de Raquel y logra multiplicar lo que es el ganado de Labán. Eso es una bendición que ocurre. Pero en el capítulo 31 notamos algo, que hay una confrontación y una persecución de dicho tío que se llamaba Labán, que eso se convierte en una lucha. Y quiero que pueda seguir esto porque lo que le estoy ilustrando es algo importante, que en el capítulo 29 encontramos bendición para Jacob, encontramos lucha para Jacob. En el capítulo 30 encontramos bendición de Jacob y en el capítulo 31 encontramos que él estaba luchando de igual manera. En el capítulo 32 encontramos el pasaje famoso cuando Jacob lucha con el ángel, él lucha con Dios y queda lesionado. Y es más, eso se convierte en una lucha donde él sale lesionado que no podía caminar el resto de sus días. Él iba a salir cojeando porque no podía caminar, el muslo se había salido de su lugar. Eso es en el capítulo 32 cuando él lucha con el ángel y también recibe un nuevo nombre por haber luchado con Dios. Su nombre es transformado de Jacob a Israel. Eso es una bendición porque cuando Dios nos cambia el nombre dentro de una visión, nos cambia la identidad, es porque Dios nos está preparando para llegar a recibir algo diferente, algo mejor, algo que Él tiene ya preparado para nosotros. En el verso 23, en 33 encontramos cómo él sale al encuentro de su hermano Esaú y él está luchando consigo mismo. Él dice: yo quiero ir a recibir a mi hermano. Después de 15, 17, 18 años, él quiere ir a recibir a su hermano, pero él se acuerda las palabras amenazantes de su hermano, como su hermano quería vengarse por robarle la bendición. Y está luchando, pero notamos que también hay reconciliación y eso es parte de una bendición de Dios para su vida. Estamos viendo cómo en cada capítulo subsiguiente del 28 encontramos bendición y lucha, lucha y bendición, bendición y lucha, lucha y bendición. Pero dentro de todo eso o encima de todo eso era el plan de Dios, era la visión que Dios tenía para la vida de Jacob en la cual él se encontraba, y dentro de esa visión encontramos que habían bendiciones y luchas, así como nuestra propia vida. Dios tiene bendiciones, Dios tiene una visión para nosotros, y dentro de esa visión para nuestra vida Dios tiene bendiciones, y habrán momentos de muchos triunfos y muchos logros y muchas bendiciones, pero también habrán momentos de angustia, momentos de lucha, momentos de prueba, de tribulación. Pero podemos estar seguros que todavía, aun cuando hayan bendiciones y cuando hayan luchas, todavía estamos dentro de la bendición o dentro de la visión de Dios que Él tiene para nuestras vidas. En el capítulo 34 quizás es uno de los capítulos más difíciles para nosotros como padre de una hija. En el capítulo 34 encontramos cómo la hija de Jacob, Dina, es violada por otro de los ciudadanos de esa área, de esa época. Eso es una lucha cuando su hija es violada. Pero encontramos que dos de sus hijos se levantan a tomar venganza de su hermana y logran vengarse y matar a un pueblo que se había vengado con ella, y logran de cierta manera traer bendición nuevamente a su familia, a su padre Jacob. Capítulo 35 ocurre, y cuando llega al capítulo 35 han pasado 20 años desde Génesis 28 hasta Génesis 35. Lo que yo le acabo de narrar, estas experiencias que él obtuvo, estas bendiciones y estas luchas, ocurrieron en un lapso de 7 capítulos, pero son en años, son 20, 21 años tal vez, en que todo esto transcurrió. Y yo me imagino a Jacob llegando de regreso al pueblo. Cuando él sale de regreso en el capítulo 35, él está regresando al pueblo, regresando a su casa, y logra regresar a Betel nuevamente. Y tal vez si usted puede imaginarse esto conmigo, ya un hombre que ya ha crecido, ha madurado, ha envejecido por 20 años, pero en esta ocasión ya no solamente es más viejo, sino que también tiene la pierna o tiene el muslo adolorido, quebrantado por haber luchado con el ángel, y él camina y llega tal vez cojeando a Betel nuevamente, y de repente cuando él regresa y mira esa piedra que estaba ahí, que él hace 20 años había levantado, él se acuerda del momento en que Dios se le reveló. Él se acuerda del voto que él había hecho. Y mire cómo dice el verso 3
del capítulo 35, este es Jacob hablando a su familia, le dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, cuando él estaba huyendo de su hermano. Capítulo 28. Y aquí, ojo con esto, aquí está la clave del verso 3. Levantaremos un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Ojo con esto, porque Betel puede ser un lugar de remembrancia donde nosotros nos recordemos, pero también Betel sirve como un lugar de revelación, donde no solamente recuerdo lo que Dios me ha dado o me ha dicho, sino que también recibo una revelación nueva de lo que Dios ha hecho en mi vida. Porque hay algo especial que quiero que podamos entender, es que cuando la visión de Dios, punto número 2, que cuando la visión de Dios para nuestra vida no revela solamente un plan de Dios para nosotros, sino que también revela el carácter de Dios. Todos los planes que Dios tiene para nosotros, la visión que Dios nos permite recibir, no solamente nos dan una imagen de algo que Dios quiere que seamos o alguien que quiere que seamos, sino que también revela el carácter de Dios con nosotros. Y es importante notar porque en este momento, después de 20 años, Jacob llega a recibir esta revelación y descubre que el Dios que él pensaba que habitaba en ese lugar únicamente, él llega a la revelación y a la conclusión y se pone a pensar y dice: bueno, ahora que lo pienso, yo recuerdo que él estuvo conmigo cuando mi hija estuvo en esta situación. Él estuvo conmigo cuando Labán me estaba persiguiendo. Él estuvo conmigo cuando esto me sucedió. Él estuvo conmigo cuando esta bendición llegó a mi vida. Y el Dios que yo pensaba que estaba solamente en esta área, realmente ha estado conmigo en todas partes que yo he andado. La revelación que él recibe en este momento, en el capítulo 35 de Génesis, es de que el Dios que es de promesa, el Dios de la promesa, también es el Dios de presencia. El Dios que me ha prometido es el Dios que estará conmigo a transcurrir el camino de la promesa que Él me ha dado. El Dios que hace compromiso conmigo es el Dios que va a cumplirme lo que me ha prometido. El Dios que me ha hablado es el Dios que ha de hacer las cosas a mi favor. Esa es la revelación poderosa que Él recibe. Que el Dios que yo pensaba que estaba solamente en una área, en un lugar, en un local específicamente, ese Dios no está limitado a esas 4 paredes o a esa área o a ese renglón solamente. El Dios que nos habla es el Dios todopoderoso que puede bendecirnos y que estará con nosotros no importando cuántos años ocurran. Dios puede y sigue permaneciendo con nosotros a nuestro lado en todo momento. Ese es el Dios de la promesa. El Dios que promete es el Dios que también está presente. Diga conmigo: mi Dios está presente. El Dios que promete algo a nuestra vida es el Dios que también estará presente. Por eso que me gusta lo que dice Salmos 46 cuando David dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque Él está presente con nosotros. Él está presente con nosotros en el transcurso. Mientras usted, mientras nosotros estemos caminando en la visión que Dios tiene para nosotros, yo puedo estar seguro que Él estará conmigo, con usted, con nosotros. No importando lo que pueda ocurrir en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, en nuestra época, en nuestra nación, en nuestro país, en nuestra ciudad. No importando lo que den o lo que quiten, lo que cambien o lo que permanezca. La palabra de Dios sigue permaneciendo por encima de todos. Y lo que Él ha dicho, Él lo ha de cumplir. Y el que ha prometido también estar presente. Esto, cuando encontramos que podemos descubrir que cuando caminamos en esto que llamamos vida, yo puedo entender que pase lo que pase, Dios estará conmigo. Y es más, hay algo muy importante que quiero que podamos notar de esto. En la vida, cuando caminamos en la visión que Dios tiene para nosotros,
muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas que están pasando, en los eventos que están pasando. Y cuando nos enfocamos mucho en esto, perdemos de vista algo muy importante. Que en la vida no tanto se trata de qué nos ocurra, sino de quién está con nosotros en esos momentos difíciles. En la vida van a pasar buenos y cosas malas. Y eso no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es quién está cerca de nosotros. Quién está rodeándonos. Y en la vida lo que realmente importa es que nosotros en cualquier momento tengamos a gente con la que podamos contar. Y el número uno de todos ellos debería ser nuestro Señor Jesucristo. Él ha prometido estar cerca de nosotros. Él ha prometido andar cerca de nosotros. Es más, me gusta mucho el pasaje. Esto me recuerda de un pasaje bíblico que lo hemos leído en diferentes ocasiones. Se trata de 3 muchachos en el libro de Daniel. 3 muchachos, Mesac, Sadrach y Abednego. Como ellos, sabiendo la visión que Dios tenía para ellos, Dios los había escogido para que ellos cuidaran juntamente a Daniel, cuidaran al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Babilonia. Ellos abrazaron la visión de Dios para sus vidas. Ellos dieron lo mejor de su vida para poder cumplir lo que Dios tenía para ellos. Y ellos se pusieron a la disposición y en las manos del Señor. Y por causa de su fidelidad a Dios, fueron llevados ante Nabucodonosor, quien los tiró a un horno de fuego. Y encima de eso lo calentó por 7 veces más. Imagínense, 7 veces más. Y lo que me interesa es que cuando Nabucodonosor le da la oportunidad de humillarse y decir, no, ya no vamos a adorar al Todopoderoso, sino que vamos a inclinarnos ante ti solamente. ¿Saben lo que ellos dijeron? Ellos no dijeron, ok, señor rey, aquí vamos a postrarnos y se acabó y déjenos ir en paz a casa. No. Ellos lo que hicieron es que se pusieron, estando firmes en su fe, estando firmes en sus convicciones. Ellos lo que hicieron fue de que se permanecieron firmes, sabiendo que el Dios que les había hablado iba a hacer algo grande. Por eso que ellos dijeron, rey, creemos que aun si Dios no nos salva, ellos sabían que aun si Dios no hacía algo a su favor, ellos sabían que Dios había hablado a su vida. Y ellos en ningún momento pidieron, Señor, líbranos, Señor, sácanos de acá. Es más, dice la Biblia que cuando los tiraron al horno, los soldados que los tiraron, ellos murieron por el calor infernal que había en ese momento a la puerta del horno. Y cuando los tiraron ahí, ellos no gritaron, por favor, sáquenos de aquí. O Señor, sácanos de aquí. Señor, líbranos de acá. Señor, como muchos tal vez nosotros haríamos. Señor, yo sé que tú tienes poder. Sácame en el nombre de Jesús. Reprendo el fuego. Señor, haz que llueva. O algo así. Ellos no oraron de esa manera. Ellos fueron lanzados. Y en fe permanecieron en las promesas que Dios les había hecho. Y dice la Biblia que Dios no los sacó. Tal vez nosotros esperamos que Dios obrara de una manera milagrosa tan poderosa que de repente tembló la tierra y el horno se apagó, o que Dios hizo llover y que se apagó el fuego o algo así, pero la Biblia dice que eso no sucedió. Pero lo que sí sucedió fue que cuando fueron a ver, habían tirado 3 y habían 4 caminando. En otras palabras, que lo que ocurrió fue de que Jehová se metió en la situación con ellos también. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tanto lo que nos ocurra, sino quién está con nosotros en medio de esa situación. Y cuando Dios o cuando Jehová se mete en la situación, algo sucede, que dice la Biblia que ningún cabello de su cabeza fue quemado, ni la ropa de sus espaldas, ni la sandalia de sus pies fue quemada. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ahí con ellos. Quizás Dios hoy le está hablando a alguien que está cruzando el momento difícil en la visión de Dios y tal vez está pidiendo, Señor, sácame de aquí, y Dios te está diciendo, no te voy a sacar, pero sí voy a estar contigo, y por eso tú serás victorioso y podrás ver la victoria que yo te he de dar por lo que vas a estar cruzando en estos próximos días. Porque el Dios que ha prometido algo para nosotros es el Dios que promete estar con nosotros también. El Dios de la promesa es el Dios de la presencia también con nosotros. Es importante notar, iglesia,
que en el transcurso de la visión de Dios para nuestras vidas, lo más importante es la presencia de Dios con nosotros. No tengamos temor a lo que Dios haya de hacer con nosotros. No tengamos temor a las temporadas que hayan de venir en nuestras vidas. No tengamos temor a lo que pueda ocurrir, a lo que podamos ganar, a lo que podamos perder, a lo que podamos perder en nuestras vidas. No temamos, sino que estemos seguros que el Dios que ha prometido es el Dios de promesa y el Dios de presencia. Y si Él ha prometido, Él estará con nosotros de igual manera. Dios no los libró, Dios no los sacó, pero sí se metió Jehová a su vida. Sí se metió Jehová en el horno juntamente con ellos. Sí se metió Jehová en ese momento difícil de su vida. Yo quiero cerrar en estos momentos con las siguientes palabras. ¿Qué está cruzando usted en su vida en este momento? ¿En qué área, en qué época, en qué momento se encuentra usted con su visión? Tal vez usted tiene temor porque sabe que la visión de Dios lleva mucho dolor en su vida. No tema, porque no importando qué tan difícil parezca esto, no importando qué tan duro o qué doloroso pueda ser, la presencia de Dios estará con usted. Yo prefiero estar en lo más profundo del fuego, del horno, del mar, de cabeza, amarrado, colgando en el frío, en la oscuridad. Pero si estoy con la presencia de Dios, eso es mucho mejor que estar totalmente libre, totalmente dispuesto, totalmente en luz, totalmente abrigado y estar sin la presencia de Dios. Lo más lindo de nuestra vida, dentro de la visión de Dios para nosotros, es poder contar con su presencia. Y hoy quiero orar por usted. Y hoy hoy es un día muy especial porque hoy, día domingo, 15 de marzo, el señor presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, anunció que sería un día nacional de oración, específicamente orando por lo que es el coronavirus que está ocurriendo a nivel mundial. Y yo quiero hoy orar no solamente por nuestra nación, sino que también orar por lo que es su vida personal, por lo que es su visión, por lo que es su deseo, por lo que es lo que Dios ha desarrollado o ha puesto en su corazón en esta mañana, en este día sobre su vida. Así que por favor le pido que ahí donde usted se encuentra, usted pueda cerrar sus ojitos y orar conmigo en esta mañana mientras que yo oro por usted como iglesia. Oh Dios Todopoderoso, te doy gracias por la bendición que me has dado de poder comunicarme con mis hermanos a través de estos medios, Señor. Gracias porque tú eres bueno, tú eres grande, tú eres excelso. Señor, tú tienes todo bajo control y bajo detalle. Señor, no hay nada que se escape de tu control. Y en esta mañana, oh Dios, yo quiero presentarte la vida de mis hermanos. Que tú puedas dar paz, consuelo, fuerza, Señor, que tú puedas poner tranquilidad en el corazón de cada persona. Que cada uno de nosotros podamos recordar tus palabras y tus promesas a nuestras vidas. Y que sobre todas las cosas, encima de todas las voces que estamos oyendo en este momento quizás, podamos recordar la palabra tuya que nos dice que tú eres nuestro Padre y que tú estás con nosotros en cualquier momento. Que el Dios de la promesa es el Dios de presencia. Y hoy queremos recibir esta palabra en nuestro corazón y atesorarla y recibir tu fuerza en nuestras vidas para seguir caminando en pos de la visión que tú tienes para nosotros como individuos, como matrimonios y como iglesia también. Señor, también hoy oramos como congregación, nos unimos a la oración que otras iglesias, que otros pastores están levantando en esta nación. Hoy, domingo, te pedimos, Señor, por nuestro país y te pedimos también por el mundo, Señor. Pedimos por esta situación que estamos cruzando como raza humana, Señor. Pedimos que tu misericordia nos cubra, que tu favor nos guarde, oh Dios, que tú puedas permitirnos, oh Dios, salir adelante encima de esta situación. Mira el problema, el temor que ha causado. Mira la angustia que ha causado en diferentes personas. Y ayúdanos como iglesia, como tu iglesia, ser la luz del mundo. Que podamos ser valientes en momentos de miedo que pueda estar cruzando nuestra sociedad.
Señor, ayúdanos a hacer esperanza, a representarte, a dar esperanza a las personas que no tienen, Señor, a ser fuertes en los momentos de debilidades de otros, Señor, para que otros puedan ver a Cristo en nuestras vidas hoy y siempre. Ayúdanos, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a salir adelante en medio de esta situación. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, te amo. Los amo en el Señor. Declaro que esta semana será de mucha bendición para tu vida. Que serás bendito y no serás víctima. Que serás victorioso, no serás víctima. Que serás bendito en el pueblo, en la ciudad, en tu salida, en tu entrada y en tu estadía de igual manera. Que tus padres estarán llenos de gracia, tus madres llenos de favor y tus hijos estarán protegidos y cuidados de cualquier peligro. Que la gracia y el amor y el favor de Dios esté sobre sus vidas, en sus hogares, hoy y siempre. Y estaremos comunicándonos con ustedes nuevamente muy pronto. Bendiciones. El pastor Mac les saluda. Dios le bendiga.